Hola, ¿qué tal? Espero que se escuche bien, que estén bien. Este es mi segundo video y quería hacerlo a dos temas. El tema de los supuestos juzgados de indígenas, del pluralismo jurídico, que no logró superar los dos tercios, pero se superó la mayoría, por lo que podrá ser discutido nuevamente. Y que supuestamente esto iba a generar una injusticia hacia la gente mestiza, criolla, hacia los eh, castizos, hacia todos. Pues bien, resulta que estuve leyendo un poco y resulta que la justicia indígena tiene límites. Leí bastante poco, lo reconozco, pero tiene límites bien claros, bien claros. Uno es el respeto a los derechos fundamentales. Dos, que esto solamente se aplique entre indígenas miembros de una misma comunidad. Los blancos no tienen nada que ver. Los mestizos, los criollos o los castizos no tenemos nada que ver al respecto, ni los extranjeros por lo visto. Solamente se aplica entre indígenas de una misma comunidad. Entonces, eso de que si un blanco comete un delito o es acusado de un delito en un lugar, en una comunidad indígena, y va a ser él sometido a esa justicia indígena, no es cierto. Esto es falso, o errado por lo menos. Es, sinceramente, esto me dejó para adentro, porque había un par de canales en los cuales confiaba mucho en YouTube, de tendencia de derecha conservadora, y me ha sorprendido lo errado que estaban en este aspecto. Y digo errado para no pensar mal. Bueno, volvamos al tema de los derechos fundamentales. Probablemente, no hurgué más allá en este asunto, pero probablemente esto implicará, o implica, a mi gusto, o a mi criterio, de que esta persona no puede ser tratada como culpable sin antes ser probada su inocencia. Y supongo que tendrá un derecho a un juicio justo y a una defensa. Es lo que considero. Para finalizar, hay un tercer punto que considero más que interesante. Al derecho de opción a someterse al proceso judicial indígena. No es obligatorio, es optativo. Si una de las partes decide someterse al sistema judicial nacional, no hay vuelta atrás. La persona tiene que someter. Las partes, ambos, tanto el demandado como el demandante, tienen que someterse al proceso de justicia nacional. Por lo menos eso dice en el papel. Esto yo lo busqué, salía en el canal 24 horas. Eh, no sé la fecha de emisión, pero así salía. Entonces es sorprendente como canales que están especializados en política se equivocan de manera considerable. Una de dos, o el canal está mintiendo o ellos están equivocados, en el mejor de los casos. Yo no le encuentro falla en la lógica. Si una persona vive en una comunidad, tiene que aceptar las reglas de esa comunidad. Y además está la opción de que esa persona diga, ¿sabes qué? Yo considero que uno de los dos tiene mucha influencia dentro de la comunidad y tenemos que salirnos. Tenemos que someternos a una entidad neutral como puede ser el Sistema Nacional de Justicia. Sinceramente, me siento bastante decepcionado de la información de los canales de derecha conservadora. Yo voté rechazo y cada vez me arrepiento más. Me siento bastante estafado. Pero no me arrepiento tanto por esto, porque uno diría, no debieran de haber comunidades indígenas, algunas personas dirían eso, porque gran parte de los supuestos indígenas son mestizos. Ya, ok. Pero hay algo que siempre ha prometido la derecha. Si bien no la derecha conservadora, hay que reconocerlo, también ha prometido la derecha el
sistema de regionalismo, descentralización, como ellos le llaman. Y aquí voy a citar una señora llamada, si es que no me falla, una convencional de la UDI, Carol Baum. Nosotros tenemos una cultura de un Estado unitario, y esto aun cuando en el papel muchas veces dice, no es verdad, y, no, lo dice, y ella refiere que no es verdad lo que dice en el papel de la nueva constitución, y eso es un problema, continúo con lo que ella está diciendo, de esta nueva constitución, de esta nueva propuesta, que muchas veces dice cómo se reconoce como que se reconoce como un Estado unitario, pero en la práctica lo que se está aprobando no es un Estado unitario. Por otro lado tenemos al señor Marcos Barraza, convencional PC, que también hubo gente del PC que estaba en contra de esto. No puede existir una dualidad de legislaciones en el Estado autonómico, que es el Estado regional autonómico. Tiene que estar completamente con la unidad del Estado y tener 16 congresos más un Congreso Nacional, evidentemente es una colisión de poderes. También tenemos a la señora Poliana Riveros, espero lo leído bien, de Chile Vamos. La señora Poliana Riveros, ella dijo lo siguiente: nunca nosotros hemos estado en contra de la descentralización, todo lo contrario, pero el camino no era a través de un Estado regional. Lo vuelvo a reiterar, un Estado federal disfrazado, que en realidad es un Estado federal disfrazado, dice ella, y que ya no funcionó en nuestro país, y además con un sistema plurinacional. Bien, le quiero decir a la señora Poliana Riveros que cuando se intentó el Estado federal en Chile, Chile venía recién saliendo de la guerra de independencia. Y además el Estado federal, si es que no me equivoco, el historiador Gabriel Salazar fue boicoteado por la misma aristocracia santiaguina, con un ejército, parece que fue Gabriel Salazar, ¿sí? El que dijo eso, con un ejército de mercenarios y ex reclusos. ¿Hubo un caos en el país? Sí. ¿Hubieron algunas autoridades que lo hicieron mal? Claro que fue así, como siempre. Pero eso sucedió en una guerra total, brutal, que era de la época, y además en donde más complejo fue, si es que no me equivoco, fue en la provincia de Concepción, que fue el lugar, la antigua provincia de Concepción, que fue el lugar donde se aconteció gran cantidad de las batallas de la independencia. La provincia de Concepción quedó destrozada. Entonces, decir, oigan, esto no funciona, claro, estamos en un estado de guerra, obviamente que esa cosa va a costar que funcione. Por otro lado tenemos a don Jorge Arancibia de Chile Vamos. Dice, vamos caminando hacia un estado plurinacional. Leí por ahí, en una entrevista, que estamos haciendo una constitución mapuche y no es mi idea. Claro, al parecer no concuerda, y entiendo, él tiene su punto de vista y es respetable. Pero sinceramente, lo del Estado plurinacional a mí tampoco me gusta mucho. Preferiría decir multiétnico en vez de plurinacional. Porque eso es verdad, en Chile siempre ha habido, por lo menos en la zona donde yo vivo, siempre ha habido gente negra, siempre ha habido gente mestiza, blanca, criolla e indígenas. Eso es cierto. Y en verdad, más que negro, aquí hemos tenido mulatos y zambos. Pero eso no quiere decir que necesariamente, a ver cómo decirlo, que la descentralización y la regionalización en sí sea mala. Claro, lo del plurinacional puede ser peligroso porque después algunos territorios pueden decir que se pueden independizar. Mucha gente dirá eso, pero hay un asunto que la gente no ha tomado en cuenta. Y es lo siguiente. En algunos artículos se establece claramente que el Estado chileno es un Estado indivisible. Y si que no me equivoco, lo dicen estos artículos. Al parecer, por lo que me acuerdo. El artículo número 5 es uno de ellos, si es que no me equivoco. Y el otro, no me acuerdo. Mis sinceras disculpas, pero me parece que perdí el papel correspondiente. Pero, a ver, aquí está. Artículo 5. En ningún caso, en una parte del artículo 5, no en la totalidad, en ningún
el ejercicio de la autonomía podrá atentar contra el carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. Perfecto. Entonces debiéramos cambiar simplemente el aspecto multiétnico por el ya existente plurinacional. Y se solucionaría todo. Yo no entiendo cuál es el problema de hacer que estas cosas, hacer una exageración de todo esto. Por otro lado, también escuché críticas que decían que era absurdo colocar como un pedazo que tiene el artículo 15 que decía, se permitirá la libre circulación de bienes, la libertad de movimiento y residencia de la persona al interior de cualquier entidad territorial. No son las palabras textuales, pero esa era la idea. El asunto en cuestión es el siguiente. Si eso no estuviera propuesto dentro de la nueva Constitución, también se enojarían. Claro que tiene que estar propuesto, porque la Constitución es un lugar en donde están los derechos fundamentales de las personas, de todos los ciudadanos chilenos. De todos los ciudadanos chilenos que residen en este país, porque también hay ciudadanos extranjeros, donde están garantizados y donde toda autoridad nacional, regional o comunal tiene que encargarse de que sean cumplidos. Y si esto no estuviera, también estarían alegando. Por otro lado, permítanme buscar lo siguiente. Hay una declaración que me dejó bastante incómodo. Lo encontré bastante desagradable, como la del constituyente Vamos por Chile, Luis Mayor, que dice, como se dice, se han pasado varios pueblos con demasiadas competencias. Sinceramente, estos caballeros eran los que nos decían, Vamos por Chile, que decían que no era necesaria una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque ellos iban a hacer una reforma. Recordemos que antes del plebiscito, ellos se habían comprometido a que iban a hacer una serie de reformas por los cuales yo estoy viendo que la autonomía no estaba ni por si acaso. Estamos entregando una total autonomía a las regiones y nos estamos olvidando que también de la labor importante de trabajo que realiza el Estado Central de Chile. Esa fue la señora, si que no me equivoco, la señora Poliana Rivero de Chile, vamos. Sí, hay que reconocer que el Estado Central chileno ha hecho un buen trabajo, hay que decirlo. Chile es un país centralizado, pero que ha hecho más o menos bien las cosas. Pero yo considero que se haría mucho mejor a la vista de la gente. Chile necesita una descentralización. No es que sea opcional, es necesario una descentralización para el país, para el desarrollo de nuestro país. No todo tiene que depender de Santiago. De hecho, me acuerdo cuando en una entrevista en el canal 24 con un caballero de origen mapuche, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre del caballero, pero él decía que en verdad los proyectos se aprueban en Santiago, las comunas solamente generan las proposiciones y es Santiago quien aprueba los proyectos. El artículo que quedará en la nueva Constitución agrega, por lo que ustedes verán, estos artículos, disculpen que estaba parafraseando algo que había visto, el artículo número 1, quiero enfocarme en el artículo número 1 que lo escribí totalmente para que vean qué es lo que en verdad se está votando. Del Estado regional, es el artículo número 1. Chile es un Estado regional, plurinacional, intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, integración armónica y el desarrollo adecuado justo entre las diversas entidades territoriales. Artículo número 2. De las entidades territoriales, el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, autonomías territoriales, indígenas y comunas autónomas. Contarán con personalidad jurídica, estatuto, patrimonio propio y con las potestades y competencias necesarias para autogobernarse, teniendo, se me perdió el papel ese, lamentablemente, teniendo como límite el interés general y la delimitación de competencias establecidas de acuerdo con la Constitución y la ley, la creación y modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios
criterios objetivos en función de los antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistemáticos y económicos, garantizando la participación popular democrática vinculante de sus habitantes, de acuerdo con la Constitución y la ley. No veo en ningún momento el dichoso separatismo. Sinceramente, lo digo así, es descarado lo que están haciendo esta gente de Chile Vamos, de la derecha, de la que ellos mismos, la denominada nueva vieja derecha, denomina la derechita cobarde. Es descarado lo que se está haciendo. No hay separatismo, no hay nada. No he visto un solo atisbo en lo poco que he estudiado el tema del separatismo. Lo reconozco, es poco. Esto es largo, esto es complicado. No hay nada de separatismo. Reiteradamente dice que los territorios estarán unidos y que la integridad del país tiene que ser así. El país va a permanecer unido, no se va a separar. Esto, sinceramente, para mí, hasta donde están yendo ellos, va bien. No encuentro nada malo. El federalismo se ha demostrado como un buen sistema de desarrollo de las personas, de los países y un beneficio para las personas que lo habitan. Estamos hablando, y por qué encuentro que es descarado de parte de la gente de la derecha. Y la gente del PC también. La gente del PC que votó en contra también. Estamos hablando de la misma gente que muy probablemente viaja, estudia y turistea en países como Alemania, Suiza, Japón, que también tiene un sistema descentralizado, más bien municipal, Italia, que es un país regional, España, que es un país regional, Reino Unido, que es una unión, ni siquiera es un estado federal, es una unión, que oficialmente es un estado unitario, pero en verdad es una unión de países. Estados Unidos, Canadá y Australia. En serio, si bien es cierto que hay países que han tenido un estado fallido como México, Nigeria, India, Nigeria, perdón, se me están olvidando Venezuela y Argentina, que son estados federales, mucha gente se lo olvida decir, y Myanmar también. Myanmar es una dictadura. En verdad India no está tan federal. Gran parte del poder se radica en el gobierno central. La justicia, por ejemplo, es unitaria, si es que no me equivoco. Y por el lado de México, Venezuela, Argentina y Brasil, hay que decir que si bien hay lugares que viven mal, en Brasil y en todos estos países que nombré de Latinoamérica, hay lugares que se vive bien. Y no se supone que acaso eso es lo que defienden ellos, la meritocracia, que si la gente hace bien las cosas pueda vivir bien. Esto no implica que nosotros abandonemos a nuestros conciudadanos de ciertas regiones que les va a ir mal. Para eso están las Fuerzas Armadas. Si en algún momento ellos tienen problemas de delincuencia, como son por lo que son conocidos estos países, obviamente las fuerzas nacionales o federales, bueno, pongámosle nacionales para que la gente más unitaria no se ofenda, esas fuerzas nacionales van a hacer su trabajo, tienen que hacerlo. No es una opción. Sinceramente, encuentro sumamente descarado esto, y sobre todo con el tema de las asambleas legislativas regionales. Parte del progreso de estos países, de los que le ha ido bien, se basa en que cada uno de ellos tiene sus propias leyes. Aunque usted no lo crea, las leyes de Pensilvania no son las mismas de California, las de California no son las mismas de Texas y las de Texas no son las mismas de Florida. Y para la gente que dice, no, es que Chile es un estado pequeño, me permito recordarles que Suiza es un estado mucho más pequeño y menos poblado que el nuestro. Tendrá una densidad poblacional mayor, pero tiene una cantidad de habitantes menor y un territorio mucho menor que el nuestro. Sinceramente, cada vez me arrepiento más de haber votado rechazo. Porque en realidad haber votado rechazo fue haber confiado en estos caballeros que acabo de nombrar, que en realidad a ellos no les hubiese importado en ese momento mentirnos, o al parecer la propuesta de la descentralización la consideran mala. En el fondo su corazón la consideran mala y no están dispuestos a ceder poder a la ciudadanía. Señoras y señores, en un próximo video diré por qué federalismo no es dividir a un país, al contrario, es unirlo.
¿Y por qué el unitarismo sí es dividir un país y una nación? Las naciones federales se hermanan. Las naciones unitarias rivalizan entre sí y se envidian. Y ojo, para gente que dice que esto es egoísmo, que el federalismo es egoísmo, pregúntese cuán egoísta hay que ser para tomar el dinero de todo el país, el presupuesto nacional, y uno a criterio, si por ejemplo yo fuera el presidente y yo residiera en Santiago, yo a mi criterio definir cuáles son las prioridades y las necesidades de cada comunidad de la nación, de cada territorio. Eso, señores, sí es egoísmo. Y yo definir qué es lo importante para cada uno de ellos. Señores, entiendan, el federalismo, regionalismo, foralismo, confederalismo une a los países. El regionalismo lo hace, es el primer paso, lo hace. ¿Qué desune a los países? ¿Saben qué desune a los países? El centralismo. Eso lo desune. Y el sistema unitario que tenemos es totalmente centralizado. Aunque lo digan, no, lo estamos descentralizando, no es cierto. Al final no se ha descentralizado. Y para aquellos que dicen, no, estás equivocando, Suiza, porque yo sé que van a decir muchos, volviendo al tema de Suiza, que Suiza es un país desarrollado, es europeo y aquí y allá. Nosotros no nos podemos repartir en pequeñas regiones o provincias autónomas. Me permito recordar que aquí se están estableciendo 3 niveles autonómicos. Si bien existe el nivel de territorio indígena, pero me refiero a 3 niveles autonómicos en el carácter división política administrativa, no con personalidad jurídica. Me refiero a carácter político administrativo. Nivel local, el más básico, nivel intermedio o mayor, como se dice en otros países, en este caso son las regiones, y nivel nacional. Países como Estados Unidos tienen 4 niveles: local, condal o parroquial en el estado de Luisiana, y después viene el nivel estatal o mancomunado, que son, porque hay algunos territorios que se llaman Commonwealth, que significa mancomunidad en español, y está el nivel nacional o federal. Nosotros estamos aplicando 3 niveles. Muchas gracias por escuchar. Les agradezco su tiempo y atención. Hasta pronto. Solamente hoy en la noche a lo mejor o mañana emito un nuevo video. Hasta pronto, muchas gracias.